Bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que nos interesa a todos. Cuando interactuamos con la administración pública, Ajá. que es el artículo 21 de la Ley 3 Nisnoyes 2015, Sí, que se llama la obligación de resolver. Y tenemos aquí el texto completo. vale. Lo vamos a ir desgranando punto por punto. Para entender bien Muy bien. cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y cuáles son las obligaciones de la administración pública. Entonces, ¿Sí? te interesa que es un tema interesante. Sí, por supuesto, es un tema fundamental para entender Ok. cómo funciona la administración Ey, y para saber qué podemos exigirle. exacto. Vale, pues vamos a empezar con el punto 1, que dice textualmente: la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Vale. Vamos a intentar entender esto, ¿no? Sí. Básicamente lo que dice es que si nosotros, por ejemplo, presentamos una solicitud Ujú. para cualquier cosa, una licencia, un permiso, lo que sea, Ujú. en la administración no puede simplemente ignorarnos. No, Tiene que emitir una resolución expresa. O sea, tiene que decirnos, tiene que contestar ¿sí o no? a esa solicitud. Exactamente. Y además tiene que notificárnoslo. Claro. O sea, que no vale con ellos tomen una decisión internamente, sino que nos lo tienen que comunicar. Efectivamente. Vale. Y el punto 1 continúa. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistía en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Esto es un poco más complejo, ¿no? Un poco más largo. Sí. Pero básicamente lo que dice es que incluso si, por ejemplo, si el plazo para solicitar algo Ajá. ha prescrito, Ah. o si nosotros hemos renunciado a ese derecho, o si el procedimiento ha caducado, o si hemos desistido de la solicitud, o incluso si el objeto del procedimiento ya no existe. Por ejemplo, si, Ya no tiene sentido. Hemos solicitado una subvención para un proyecto y el proyecto ya no se va a hacer. Ajá. La administración, de todas formas, tiene que emitir un documento donde declare esa circunstancia. O sea, donde diga, oye, pues mira, esta solicitud ya no se puede tramitar porque ha pasado esto. Y Exactamente. tiene que indicar cuáles son los hechos que se han producido Ajá. y las normas que se aplican. Claro. Esto es interesante, ¿no? Sí, muy interesante porque da mucha seguridad jurídica al procedimiento, Mm. al tener siempre una respuesta formal. Exacto. O sea, no es que se quede ahí en el aire. Yeah. La cosa es... Ya, que haya constancia de todo. Exactamente. Vale, seguimos con el punto 1. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero los supuestos de determinación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. O sea, Ok. que hay excepciones Sí, excepciones. de esta obligación de resolver. Por ejemplo, si se llega a un pacto o convenio con la administración, o si se trata de un procedimiento que solo requiere una declaración responsable o una comunicación Yeah. a la administración. En Lo que- estos casos no sería necesaria una resolución expresa. No. Nah. No, porque ya se entiende que Ya. al ver un pacto ya se ha resuelto la cuestión. O al hacer la declaración de responsable, ya se ha cumplido con la obligación. Correcto. Vale, pues vamos a por el punto 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. O sea que cada procedimiento Ajá. debería tener su propio plazo. Claro. No. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. O sea que, en principio... Como máximo 6 meses. Sí. El plazo máximo serían 6 meses. ¿Ves? A no ser que una ley Yeah, o la normativa europea. Ya. Diga otra cosa. exactamente. Vale. Punto 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Vale. O sea que si no se especifica ningún plazo, Por defecto son 3 meses. el plazo máximo Sí. será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán. Uh, En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. B. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. O sea que el plazo empieza a contar desde que la administración inicia el procedimiento. Si lo inicia de oficio. Sí.
o desde que nosotros presentamos la solicitud. Exacto. Si somos nosotros los que lo iniciamos. Exactamente. Vale, punto 4. Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web a efectos informativos las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. O sea que la administración tiene que informar. Siempre es transparente. Yo. Sobre todos los procedimientos que tiene. Tiene que decir cuál es el plazo máximo. Ok. ¿Y cuáles son los efectos del silencio administrativo? No, exacto. Sí, muy importante. El Sí. silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto, al interesado, dentro de los 10 días siguientes, a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la administración, organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. O sea que nos tienen que informar directamente sobre el plazo y sobre los efectos del silencio administrativo, ya sea al inicio del procedimiento o en los 10 días siguientes a que ya hemos presentado la solicitud. Y en este último caso también nos tienen que decir cuándo han recibido nuestra solicitud. Claro, para que sepamos desde cuándo empieza a contar el plazo. Exactamente. Vale, punto 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. O sea que si hay muchas solicitudes Ajá. y la administración no puede cumplir con los plazos, puede tomar medidas Claro. para reforzar sus recursos. Para poder cumplir con su obligación. Sí. Exacto. Vale, y por último, el punto 6. El personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. O sea que los funcionarios que se encargan de estos procedimientos Son responsables son responsables. de que se cumplan los plazos. Claro, ¿no? El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. Y si no se cumplen los plazos, puede haber consecuencias. Puede haber sanciones Sí, disciplinarias para los funcionarios. responsables, Exactamente. pues nada, hasta aquí. O el Siempre. artículo 21. Un artículo fundamental para entender nuestros derechos frente a la administración pública. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.